Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos ahondando en los conceptos básicos de lo que representa la vida y la salud en todos nosotros, Violeta. Claro, es por esto que traemos un programa súper interesante esta semana centrado en hacia dónde va la medicina regenerativa. Vamos a hablar de bioestimulación, de nuevas técnicas vanguardistas de la medicina regenerativa y una entrevista muy especial. Exactamente, porque tenemos la suerte de contar con el director de Fidia Laboratorios. Así que vamos también a enseñar con pacientes y en directo cómo se hacen estos tratamientos. No se pierdan el contenido del programa de hoy porque es muy interesante y adecuado para mejorar su salud y su vida. Y una cosa muy interesante, me gustaría que por favor los televidentes que quieran puedan enviarnos vía email tanto consultas como temas que les interesen que tratemos. Y así será. La dirección de correo electrónico saludyvida@almería24horastelevisión.com. El concepto de medicina regenerativa y de bioestimulación forma parte del quehacer de los médicos actualmente, Violeta. Así es, y muestra de ello va a ser nuestro próximo reportaje. Buenos días, doctora. ¿Hacia dónde va el futuro de la medicina? Pues yo creo que el futuro de la medicina va hacia regenerar. Vamos a la medicina regenerativa. No tanto a aplicar tratamientos, no tanto a intervenir o crear un daño en el tejido, sino a conseguir que ese tejido se regenere a sí mismo. Entonces, hablando de medicina estética, ¿cómo sería la medicina del futuro? La medicina del futuro creo que está basada en la regeneración del propio paciente. Entre que llega el momento o no de que reprogramemos el ADN y podamos incluso llegar a elegir la edad en la que nos podemos quedar o volver, mientras tanto lo que estamos intentando hacer es, buscando ese concepto, intentando poner pequeños parches locales, ¿vale?, para conseguir ese rejuvenecimiento. Y hoy día cada vez gente más joven se está aficionando a este tipo de tratamiento. ¿Cómo consideras tú que podría afectar esto a largo plazo? Pues son dos conceptos que tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque si la gente joven cada vez más se aficiona a la medicina estética y tendemos a usar el viejo concepto de medicina estética en el que ponemos un implante, en el que modificamos la estructura de la cara de un paciente, al final ese paciente no va a estar 10 años utilizando la medicina estética, va a estar 40 años utilizando la medicina estética. Por lo tanto, de una manera u otra vamos a dejar en su cara lo que se llama la huella estética. Es decir, vamos a tener dentro de la cara de las personas cosas que no pertenecen a las personas y que, por desgracia, puede que acaben incluso deformando su propia imagen. Entonces, está habiendo novedades en este campo. ¿Cuáles son las que más utiliza? Pues hablando de medicina regenerativa, hay un amplio espectro de tratamientos que podemos usar, ¿vale? Si queréis, un día además nos dedicamos a algunos de lleno porque son súper novedosos. Por poner ejemplos, tenemos esta jeringuilla, ¿vale? Es verdad que este producto sí que va inyectado, que es el Duo. Este producto es una bioestimulación, es decir, lo que hay aquí no es algo que va a quedar en el paciente de forma permanente y no es algo que va a alterar para nada ni el volumen ni la función del tejido. Al revés, lo que va a hacer es entrar en las capas de la piel, en las capas donde se crean pues todas las células que necesitamos para que la piel esté bien, los fibroblastos, donde están la elastina, el colágeno, y vamos a ayudar a que nuestro cuerpo produzca de manera natural esas sustancias. Por lo tanto, si nos vemos más jóvenes será porque nuestro cuerpo realmente está más joven. Y el concepto de medicina regenerativa, Violeta, no es un concepto etéreo, sino que hay ejemplos prácticos de cómo se lleva a cabo. Así es, de hecho, nuestro siguiente reportaje mostrará cómo lo realizamos en vivo en una clínica. Violeta, los tratamientos médicos están sufriendo una evolución imparable. ¿En qué consiste? Lo que realmente está ocurriendo es que la medicina está evolucionando desde tratar a regenerar. Es decir, estamos intentando que todo se haga de una forma muchísimo más natural y favorable para la salud. Y la bioestimulación forma parte, ¿no?, de este concepto de medicina regenerativa.
Así es. De hecho, la bioestimulación forma parte de los últimos conceptos más novedosos de esta era en medicina. Y lo que trata es de que, como te comentaba antes, que sea el organismo el que se cura a sí mismo. Diferentes técnicas para conseguir eso. Nos interesa saber qué se regenera y cómo se lleva a cabo esta regeneración. Pues mira, te voy a poner un ejemplo y también para que nuestra audiencia lo entienda, intentando comparar nuestras células con la batería de un teléfono móvil. Es decir, tú por la noche, ¿qué haces? ¿Tiras tu batería o la pones a carga? La pongo a cargar. Exactamente, pues de eso es lo que estamos intentando hablar y transmitir. Lo que vamos a hacer es coger nuestras células y recargarlas, volver a ponerlas en el momento y con la energía que necesitan para estar bien. Y esto tiene una traducción, ¿verdad?, en la medicina estética, una huella, por así decirlo. Claro, eso también es súper importante porque se habla mucho y está en un contexto interesantísimo que es huella estética. ¿Y qué es la huella estética? Son los restos, las consecuencias de todos los tratamientos estéticos que han dejado algo dentro del organismo. Por ejemplo, los típicos rellenos de ácido hialurónico, en el que veíamos que la gente tenía la carita hinchada o los labios demasiado puestos, que además han marcado canon y que muchas personas tienen miedo de utilizar la medicina estética precisamente por este tipo de consecuencias. Pues bien, ya no es así, ¿vale? Ahora ya estamos tendiendo más a regenerar que a poner o a quitar. ¿Y qué tratamientos novedosos podemos tener ahora presentes para acudir en un momento determinado que necesitemos o queramos descubrir este nuevo campo tan apasionante? Pues se me ocurre que vayamos y los vemos. Este que tenemos aquí, vamos a dividirlo un poco entre tratamientos que podemos decir físicos y tratamientos, entre comillas, o autólogos o de inyectar cosas a nuestro propio organismo, ¿vale? Este es uno de mis favoritos en cuanto a bioestimulación, entre comillas, física. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es dar energía al organismo y dentro de la energía tendremos unos efectos que son los que nosotros queremos, que son regenerativos. Por ejemplo, no sé si puede llegar a verse, de aquí salen una aguja. Estas agujas transmiten un tipo de energía. Esta energía va aplicada a capas de la piel o a partes de la piel donde nosotros queramos realmente regenerar. Entonces, si por poner un ejemplo, alguien quiere perder grasa de una forma, digamos, natural, sin ningún tipo de algo químico, haríamos que las agujas penetrasen más hasta llegar al tejido graso. Que lo que queremos simplemente es bioestimular, regenerar, hacer que la piel tenga un mejor aspecto, nos quedaríamos, infundiríamos esa energía en las capas más superficiales de la piel, pero siempre buscando que el cuerpo regenere el daño que nosotros hemos hecho y aproveche la energía que hemos dejado. Se trata, ¿verdad?, de intervenir preventivamente. Exactamente. A veces preventivamente y otras veces no tan preventivamente porque ya hay personas que vienen con un problema, ya sea o una patología o si estamos hablando de medicina estética, gente que ya tenga una flacidez, gente que ya tenga una arruga muy marcada. Es decir, se puede utilizar para doble vertiente, tanto prevenir como tratar. Morpheus 8 se llama esta técnica que hemos visto. Sí, esta en concreto es Morpheus 8. Y a continuación también tenemos otra serie de tratamientos muy interesantes. Exactamente, porque por ejemplo, igual que Morpheus tenía que ver con la aguja y con energía, tenemos un tratamiento súper simple, que sería el Dermapen 4, que lo que haríamos con el Dermapen es, aquí hay también una agujita, y estas agujas se quedan en la parte más superficial de la piel. Aquí no hay energía, aquí simplemente hay un pequeño daño físico, y cuando el cuerpo regenera este pequeño daño, mágicamente regenera también todo. Hablamos de tratamientos, Morpheus, Dermapen, pero también tenemos otras alternativas muy eficaces. Ahí es, esa segunda parte interesante son las sustancias que podemos llegar a introducir en diferentes capas de nuestra piel. Un ejemplo muy novedoso es la bioestimulación que ha producido Fidia, que son el IAL System. ¿Qué formato tendríamos en este caso? Una inyección, un filler. ¿Qué haríamos con esto? Lo inyectaríamos justo donde necesitamos que la piel mejore. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que se entiende más fácil. Alguien tiene una pérdida de volumen asociada a una flacidez, yo qué sé, en un surco nasogeniano. Pues lo que hacemos es que inyectamos y con el paso de las sesiones el cuerpo regenera el surco nasogeniano. No es que nosotros lo que hacemos es que lo rellenamos. Y también podemos destacar los análisis de sangre, ¿verdad? Algo tan convencional que el público domina y que en este caso tiene una aplicación práctica también muy interesante. Exactamente. No es que sean análisis de sangre en sí, estamos hablando de un trasplante autólogo. Es decir, extraemos la sangre del paciente, hasta ahí sí, y después lo que hacemos es que una vez que tenemos la sangre, la centrifugamos con un sistema especial y le inyectamos al paciente allí donde lo necesite
solo la parte de los factores de crecimiento o donde están, digamos, la parte rica del plasma rico en plaquetas, o sea, la parte más activa, por así decirlo. Estamos hablando de medicina de vanguardia, medicina regenerativa y seguramente trataremos en próximos programas de temas tan interesantes y tratamientos tan eficaces como estos, Violeta. Totalmente, porque lo que yo sí que quiero dejar claro es que, aunque lo estemos enfocando a la parte de la medicina estética, son tratamientos que también se usan y pueden usarse en la medicina, vamos a llamar, convencional. ¿Por qué? Por hablar del plasma rico en plaquetas, ¿quién no ha escuchado que a un futbolista le han regenerado una articulación, una rodilla, una cadera con un plasma rico en plaquetas? ¿Por qué? Porque se trata del concepto de la medicina en el que ha cambiado. Se trata de regenerar, de devolver al organismo lo que necesita. No de tratar, de cortar, de rellenar, sino de curar, quizás sea la palabra. Y en nuestra sección de invitados hoy tenemos una entrevista muy especial. Realmente sí, tenemos la suerte de contar con el director general de Fidia Farmacéutica hablándonos del futuro de la medicina estética. Hoy nos encontramos aquí con Juan Pedro Franco, director general del laboratorio Fidia Farmacéutica, y vamos a tratar un tema súper interesante, que es hacia dónde se dirige el futuro de la medicina estética. ¿No es así, Juan Pedro? Hola, doctora Rodríguez, muchas gracias por la invitación. Pues sí, queremos hablar un poco del futuro de la medicina estética. Lo que estamos viendo en los últimos años es que cada vez la medicina estética va cambiando de un modelo de volumen, es decir, de usar rellenos para modificar lo que es la anatomía del paciente, hacia un modelo más regenerador, donde lo que tratamos es de que ayudar al cuerpo a luchar contra el envejecimiento. Y eso es donde entra el concepto de la medicina regenerativa. Qué interesante el concepto de la medicina regenerativa. ¿Nos puedes contar un poco más y sobre todo hablarnos de un concepto muy interesante que se habla mucho, que es la huella estética? Pues sí, la huella estética es el efecto que tienen todos aquellos productos que usamos en la medicina estética. Ese efecto puede ser positivo o negativo. En cuanto a los efectos negativos, lo que podemos ver es que es el residuo que van dejando los productos dentro de la piel y que se va acumulando a lo largo del tiempo y puede producir pues, cualquier tipo de alteración de la piel. En el otro lado tenemos el efecto positivo. El efecto positivo, ¿por qué va a ser? Pues porque un buen profesional médico use productos de calidad para ayudar a nuestra piel a regenerarse y a modificar los signos del envejecimiento. Estos signos del envejecimiento vienen por dos factores, factores internos y factores externos. En cuanto a los factores internos, tenemos el propio envejecimiento de las células, es decir, las células envejecen y van perdiendo funciones, y en cuanto a los factores externos de envejecimiento, tenemos el principal, que es el causante del 80% del envejecimiento, es el sol, claro. La exposición al sol. Muy importante, estando además aquí en Andalucía, claro. La exposición solar. Entonces, si seguimos con ese concepto, lo que vemos y la tendencia del mercado cada vez más es lo que hablábamos al principio, la medicina regenerativa, es decir, que los médicos estéticos, si quieren hacer una huella estética positiva, es decir, una mejoría de la piel del paciente, usen productos regeneradores de la piel. Y aquí podemos englobar dos categorías principales. Una de ellas es el ácido hialurónico de bajo peso molecular y otra categoría es los productos autólogos. Muy importante. Ahora que comentas producto autólogo, ¿qué significa para que nos puedan entender qué es un producto autólogo? Pues un producto autólogo es un producto que extraemos del propio paciente, es decir, principalmente lo que vamos a usar es la sangre del paciente para extraer distintos componentes que están ahí, para volverlos a poner dentro del paciente y que ayuden a regenerar la piel del paciente. Solo por clarificar un poquito, lo que estamos diciendo es que la medicina cada vez más se está dirigiendo a regenerar al paciente y podemos hacerlo con partes del mismo cuerpo del paciente o con una serie de productos muy específicos y novedosos que van a ayudar a ese rejuvenecimiento. ¿No es así? Doctora Rodríguez, yo me gustaría hacerle una pregunta. En relación a esos productos que vienen de fuera, como es el ácido hialurónico de bajo peso molecular, ¿cuál es tu experiencia en la clínica con estos productos? Pues la verdad es que la experiencia es súper buena, aunque sea novedosa, es muy buena. ¿Por qué? Porque
en muy pocas sesiones, en 1 o 2 sesiones, vemos cómo la piel del paciente literalmente rejuvenece. Es decir, ¿qué es lo que nota el paciente? El paciente ve que su piel está más turgente, que su piel está más brillante, que disminuyen, ojo, no desaparecen, disminuyen las arrugas. Es decir, es como que el reloj podemos revertirlo, echar un poquito el tiempo hacia atrás. Y están súper contentos, la verdad. Y yo otra pregunta que tengo es que de estos estudios que comentábamos, una de las preguntas que siempre surge, o uno de los grandes miedos que tienen los pacientes que optan por la medicina estética, es lo que llaman el miedo a la aguja. ¿Cuál es tu experiencia en la clínica con el miedo a la aguja? Pues la verdad es que hay muchísimas personas, y es lógico, a nadie le gusta que le pinchen, pues vienen con miedo al dolor, vienen con, uy, a mí no me enseña la aguja que me da miedo, uy, a mí es que esto, es que pincharse es demasiado. Realmente no es para tanto. ¿Por qué? Primero, que las agujas que utilizamos son específicas, muy pequeñas y pequeñitas y finas, las dos cosas. Y segundo, porque a las personas que realmente les molesten estos pequeños pinchazos, existen técnicas como poner una crema anestésica específica que reducen casi por completo estas molestias. Doctora Rodríguez, hemos hablado del miedo, hemos hablado de tu experiencia. Luego, otro de los temas que más preocupan a los pacientes es la duración de los tratamientos. ¿Hay que repetírselos? ¿No hay que repetírselos? ¿Es para toda la vida? Súper interesante también, porque no son para toda la vida. Estamos hablando de unos tratamientos biológicos. Entonces, nos gusta poner el ejemplo, pues como si fuese una vacuna. Una vacuna, ¿qué tenemos que hacer con la vacuna de la gripe, por ejemplo? Todos los años tenemos que ponernos un recuerdo. Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. Si queremos mantener ese rejuvenecimiento, debemos, pues cada año, volver a ponernos nuestro recuerdo. Que si lo entiendo bien, una vez que empecemos, vamos a seguir todos los años visitando a nuestro médico estético de confianza para que nos ponga tratamientos. Al hilo de esto, y volviendo un poco a la huella estética, entonces es importante ponerse en manos de un profesional sanitario que nos pueda seguir a lo largo de la vida. Así es, y no solo por esto, sino porque nosotros, los profesionales sanitarios, debemos decidir qué tratamiento y qué pacientes son candidatos a según qué tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que hacer un estudio previo, tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer una exploración. ¿Por qué? Porque volviendo también al contexto que hemos hablado de la huella estética, hay pacientes que sin darse cuenta son contradictorios, porque dicen, mira, yo tengo un problema autoinmune, quiero algo que me dure para siempre, por lo tanto nos estamos acercando un poquito más a lo que era un implante, no algo que me dure para siempre, pero algo que tampoco se me note. Entonces, hilando un poquito, lo que venimos a decir es que es muy necesario que un médico haga una valoración del estado de salud de la persona antes de introducir cualquier tipo de tratamiento. Sí, yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que deberían entender nuestros oyentes, que es que la medicina estética es primero medicina y luego es estética, porque al final estamos hablando de usar productos que tienen que estar usados en buenas manos para que, volviendo al concepto de huella estética, sea una huella estética positiva y no negativa. Y eso es también algo que a mí me gustaría aclarar, porque por ejemplo hay muchos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, puede ser un lupus, puede ser cualquier problema, por ejemplo una esclerosis múltiple, una miastenia gravis, o personas que tienen estas enfermedades autoinmunes pero no saben que tienen estas enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando no utilizamos productos como de los que estamos hablando, o autólogos que sean del propio paciente, al encontrarse con estos productos en su cuerpo tienen reacciones. Y de ahí muchos de los efectos secundarios de los que la gente habla de la medicina estética. Por eso redundamos un poquito en la importancia de siempre ponerse en las manos de un buen profesional. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Damos las gracias a Juan Pedro por habernos acompañado. Muchas gracias a ti por tu invitación. Ha sido realmente un placer y nos vemos en el próximo programa.